Hay momentos que nuestra salud se ve amenazada privándonos de una calidad de vida sin importar la edad debido a los dolores de espalda. Es por ello que desde la Clínica Quiropráctica Thompson te acompañamos en el proceso para que comiences a vivir nuevamente haciendo de la quiropráctica un nuevo estilo de vida a través de los ajustes manuales. Contamos con más de 33 años de experiencia ayudando a personas a tener una mejor calidad de vida. Clínica Quiropráctica Martín Thompson patrocina este programa. Ecuador de la semana. Ya saben ustedes que tenemos siempre una cita con nuestra historia, con nuestro pasado, con nuestro patrimonio. Una semana lo hace la Asociación de la Trocha y otra AEPA, dos buenas asociaciones que tienen un fin común, en que no se pierda nuestro legado. Hoy vamos a dar la bienvenida al presidente de la Trocha, ya que esta semana le toca a ellos. Carlos, muy buenas. Muy buenas, qué alegría estar con vosotros otra vez. No, la alegría es nuestra para seguir conociendo nuestra historia y que se defienda con esas inquietudes y con ese deseo de que no se pierdan, porque siempre lo hemos hablado, quien no conoce su historia o quien no quiere su tierra nunca la va a poder llegar a querer, definitivamente. Pues hoy vengo en buena compañía. Sí, haciendo doblete, todo hay que decirlo. ¿Quién nos acompaña? Pues aquí el compañero, amigo, etcétera, es una de las figuras más importantes que tenemos en algunos de los pilares de la investigación patrimonial, pero a nivel nacional o incluso internacional. Es la persona que más sabe de torres vigía, es la persona que más sabe de fortificación del siglo XVIII en la comarca y es la persona que más sabe de lo que es la muralla del Estrecho, las fortificaciones estas contemporáneas de la Segunda Guerra Mundial. Ángel Sáez, bienvenido de nuevo a tu casa. Hola, buenas tardes. La semana pasada me quedé con muchas dudas, pero eso lo vamos a dejar para otro programa, porque hoy vamos a seguir hablando de fortificaciones que tenemos en nuestra ciudad o esos restos que nos quedan. Sí es verdad que me quedó muy claro que la más antigua es la Torre del Fraile, ¿no? Esa es la que está datada más antigua. Pero a partir de ahí, ¿a qué año nos vamos a mover ahora? Pues vamos a hacer un breve repaso de algunos de los elementos fortificados del término de Algeciras que se han ido perdiendo a lo largo del tiempo. Y comenzaremos con un fuerte del siglo XVIII y vamos a ir hacia adelante y hacia atrás, tocando algún tema medieval, algún tema moderno y algún tema contemporáneo, en alusión a lo que Carlos decía hace un momento de los elementos blindados de hormigón de la muralla del Estrecho. Antes de comenzar, un inciso, ¿no? Lo digo por la actualidad, han comenzado, ¿no?, las obras de la restauración de la Capilla de la Caridad y en el que en su fachada parece indicar que están unos elementos de esas murallas antiguas, porque parece ser que hay sillares, Carlos. Es una maravilla. Ha salido la fachada principal que está construida con piedras de sillería perfectamente escuadradas y cortadas, que son lo que se llama material de acarreo, o sea, el aprovechamiento de una ruina anterior. ¿Qué ruina? Pues muy sencillo. Esa fachada está hecha sobre la antigua puerta de Tarifa, la más importante posiblemente del recinto medieval. Y una puerta de las llamadas de aparato, está destruida, pero debió tener una verdadera grandiosidad. Y conectaba el camino de Tarifa, una confluencia de caminos que había importantísima, con la calle Tarifa, que la calle Tarifa conectaba con el actual mercado, que al parecer era un puerto interior y había allí una alcazaba y una cosa bastante. Por lo tanto, la calle Tarifa se convierte en una vía
que sirve porque pudo haber servido para procesiones de tipo político. Y entonces, al hacer el hospital, los antiguos, que no eran tontos, lo hicieron en las afueras por motivos de salubridad, en un punto que podía recibir a los viajeros y muy cerca de lo que es el puerto, que se podía llegar perfectamente por la calle Alameda y por la calle Tarifa. Pues de ello vamos a hablar en otro programa, porque hoy vamos a centrarnos más en las fortificaciones, lo vamos a hacer de la mano de Ángel Sáez. Perdona que te corte, ¿no? Pero es que al final se nos va el tiempo y teníamos a este hombre aquí con fotografía, porque me parece muy apasionante también tu tema, ¿eh? Una observación. Esa fachada debe dejarse como está, no se debe enfoscar. Además es más barato dejarla como está que enfoscarla. Muchísimas gracias por su opinión y siempre por esos datos históricos que a mí me parecen muy apasionantes, don Carlos. ¿Comenzamos con la fotografía, Ángel? Pues venga, vamos allá. Venga, vamos a empezar con esa primera fotografía. Ahí estamos, en Punta Carnero. Nos has trasladado allí por completo. Una imagen fantástica, esta panorámica, que nos lleva de nuevo a la zona en la que estábamos hace una semana, hablando de la Torre del Fraile, a la que después nos asomaremos brevemente. Y hoy traemos esta imagen porque, siguiendo las indicaciones de Carlos, he decidido traer varias puntadas sobre algunos de estos edificios que fueron emblemáticos y para la fortificación, para la defensa de la bahía de Algeciras, nada más estratégico que Punta Carnero. ¿Qué teníamos en Punta Carnero? Pues justo detrás del faro, si vamos a la imagen siguiente, podemos comprobar que teníamos este fuerte de artillería del siglo XVIII. Están viendo ustedes una sección. El faro se encontraría donde está esa bandera y tenemos después el acantilado sobre el que se levantaba. Este fuerte de Punta Carnero, insisto, corresponde a las primeras décadas del siglo XVIII y forma parte del sistema de defensa costera que organiza el Marqués de Borbón cuando planifica, cuando diseña la reconstrucción de Algeciras, que viene acompañado de una guirnalda de fuertes costeros que tenían que servir para impedir que los británicos, que acababan de hacerse con el Peñón, pudiese campar a sus anchas por las costas españolas como venían haciendo. Este fuerte se diseña, se construye y está en funcionamiento durante todo el resto del siglo XVIII. Seguidamente vamos a ver que todavía existen vestigios del fuerte absolutamente desconocidos y olvidados en esta fotografía que he tomado con un encuadre para que podamos ubicarlo perfectamente en relación al faro. Aquí lo que estamos viendo es el extremo de una de las partes de la fortificación que fue arrasada en 1810. Durante la guerra de la independencia, con el sur de Andalucía ocupado por los franceses, hay una iniciativa por parte de los ingleses de Gibraltar de destruir la línea de contravalación para evitar, decían, que desde ahí pudieran los franceses atacar a Gibraltar. Aquello fue una pura excusa, porque aprovechando esa coyuntura arrasaron todas las fortificaciones costeras que habitualmente España había utilizado contra los barcos ingleses, que habían sido enemigos permanentes de nuestro país, y tan solo durante el periodo de la Guerra de la Independencia pues fueron aliados de España. Por lo tanto, esos restos se corresponden con esa batería, con ese fuerte, al igual que la imagen siguiente que nos lleva dentro de la misma época a la batalla de Algeciras, o a la primera batalla de Algeciras. Tiene lugar en 1801 y es en las aguas de la bahía, muy cercanas ya a la costa. Tiene lugar un encuentro entre una flota francesa, una flota británica que estaba basada en Gibraltar, y participan las cañoneras españolas y los fuertes españoles, fundamentalmente el de Santiago y el de la Isla Verde. Esta
es la excusa para las imágenes siguientes que traemos el caso del Fuerte de Santiago. O sea, estamos ahora mismo en el Fuerte Santiago. Fuerte Santiago. Esto, Carlos tenía especial interés en que tratásemos este tema, a él le apasiona y en su momento, bueno, intentamos salvar este fuerte y llegamos tarde. Pero esta no es una imagen real, esto es fotografía de una maqueta que se construye a instancia del último coronel del Racta 5, que hace que se hagan dos maquetas, una para el regimiento y otra para el Museo de la Ciudad. Tanto esta imagen como la siguiente se corresponden con ese fuerte, con la restitución de ese fuerte. La anterior era de la parte trasera y en esta vemos la batería que... daba el acantilado, digamos, ¿no? Justamente. Las dos maquetas son preciosas y la base de ese acantilado muestra el romper de las olas con una recreación fenomenal. ¿Qué ocurrió con este fuerte? Si vamos a la imagen siguiente, veremos que en torno al año 2000 se crea una auténtica polémica en la ciudad. Es decir, el ejército ha abandonado sus instalaciones junto al Parque María Cristina, se trasladan al interior, a la zona de Los Pinos, y en esta zona queda desafectada. Hay una planificación urbanística para reordenar esta parte de la ciudad y nosotros sostenemos que la parte del acuartelamiento de Fuerte Santiago, que era la que daba sobre el acantilado, pues debía conservarse porque esa era la del siglo XVIII. Indudablemente el resto, hasta colindar con el parque, eran construcciones recientes, modernas, pues que tenían menor entidad y menor importancia. No así la parte que daba a la costa. Podemos ver en esta ilustración, hemos recuadrado en color amarillo toda la superficie del regimiento de artillería y en color rojo lo que era propiamente el recinto del fuerte del siglo XVIII. Ese es el que nosotros pedíamos que se mantuviese como sitio histórico en pleno centro de la ciudad, cuando se conservaba completamente, al menos en la parte que a la batería se refiere. Pues bien, aquí comenzó un proceso de obra en la que estaba involucrada la empresa Somixur. Somixur era una empresa de participación municipal y privada, casi a partes iguales. En la parte privada estaba Aldía y en la parte municipal estaba el ayuntamiento. Si seguimos, comprobamos que a partir de nuestra denuncia se investigan unos posibles destrozos sobre aquellos restos que estaban produciéndose una vez que se cierra todo el perímetro. Al ser una obra no se podía entrar ni se podía ver, y nosotros tuvimos información de que no se estaba cumpliendo las medidas cautelares que debían aplicarse sobre el elemento fortificado correspondiente a este monumento del 18. Podemos seguir, y esta es una de las imágenes que desveló que ahí estaba ocurriendo algo. Tenemos una vista cenital de la zona que estaba en obra. Nos interesamos, se nos dijo que no había problema, que la zona del acuartelamiento del siglo XVIII estaba cubierta de tierra, pero estaba protegida, y que toda la obra, toda la urbanización de la zona iba a respetar este lugar. Seguimos insistiendo y la cosa terminó como lo vemos. La Asociación Ecologista Agadén, con estos mismos datos que obraban en nuestro poder, llevaron en 2003 al juzgado estas obras, ya que habían arrasado el yacimiento del que estamos hablando. Y detrás de esto se produjo una situación que es absolutamente kafkiana e increíble.
La denuncia de Agadén no fue admitida a trámite porque el juez instructor me citó a mí como perito, es decir, como experto en la materia, que debía certificar que efectivamente allí había una edificación de la fecha que hemos dicho. Y yo me personé en los juzgados con toda la documentación que se pueden imaginar de publicaciones, fotografías y relatos que demostraba perfectamente que había hasta que comenzaron las obras. Cuál no fue nuestra sorpresa cuando comprobamos que aquel juez no admitió la denuncia que había puesto la asociación ecologista, archivó el caso y las obras continuaron sin ningún tipo de problema, y Algeciras se quedó sin un fuerte histórico, porque desde el fuerte de Santiago se produjo la única victoria sobre los británicos que tienen los españoles en este momento de la historia, y que tuvo, como digo, dos plataformas fundamentales, una el fuerte de Santiago y otro el fuerte de la Isla Verde. El de Santiago se perdió irremisiblemente y el de la Isla Verde, por fortuna, ha sido intervenido y restaurado por iniciativa de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Por lo tanto, podemos contar todavía la mitad de la historia, ya que solo nos queda la mitad de los fuertes. ¿Qué te parece esa iniciativa? Creo que es una gran noticia, ¿no? Sí, bueno, la Autoridad Portuaria se está mostrando como una institución pública muy responsable de aquello que tiene entre manos. Es decir, normalmente conocemos quejas sobre el problema de que Algeciras, con el crecimiento portuario, lo que hace es darle la espalda al mar y todo este tipo de cuestiones. Pues bueno, Algeciras sin el puerto no sería, y Algeciras y la comarca sin el polo químico no sería. Entonces la realidad es la que tenemos. Somos tributarios del progreso y del desarrollo de un puerto como este. Y desde la Autoridad Portuaria llevan años haciendo muy bien esa parte que les corresponde, de devolver a la ciudadanía al menos una parte del beneficio que esa entidad recibe de los algecireños, que es la cesión de su línea de costa. Y están haciendo bien cosas como la intervención en el fuerte de la Isla Verde, con una remodelación fenomenal, el trabajo que se está haciendo en la isla de Tarifa, las intervenciones que se están haciendo en algunos de estos fortines de hormigón, en estos búnkeres, restaurándolos o al menos consolidándolos para evitar su pérdida. Yo creo que es una tarea muy digna, que debe enorgullecer a sus presidentes, y que de la mano de su ingeniero Juan Antonio Patrón pues está siempre incentivando que se hagan este tipo de intervenciones, y esto hay que reconocerlo de manera permanente. Posiblemente sea su obligación, pero aún así lo hacen y muy bien hecho. Por lo tanto, eso hay que tenerlo siempre presente. Continuamos con las fotografías, ¿no?, que tú querías mostrarnos. Efectivamente, nos vamos a la serie de torres que ya no son. Wow. Torre Almirante, el muñón de Torre Almirante y la entrada al fortín, al fuerte, al doble búnker que había debajo. Y con esta imagen yo quería traer una breve reflexión que nos lleve al caso de la Torre del Fraile. Verán, cuando el hombre construye monumentos, fortificaciones, lo hace con afán de continuidad, lo hace con idea de que eso dure mucho tiempo, y en consecuencia no es normal que nosotros veamos que los edificios se nos caen, que los monumentos se nos caen. Por ejemplo, no hay ningún algecireño que hubiese conocido la Torre del Almirante entera, porque fue destruida hace 120 años. Por lo tanto, lo normal es encontrar la ruina. Lo que es mucho menos usual es comprobar que se nos cae ante nuestros ojos, como el caso de la Torre del Fraile, y lo que resulta inaudito es que no hagamos nada para evitarlo. ¿Tenemos alguna fotografía de él? Seguidamente. De la Torre del Fraile. Efectivamente. Lo inaudito es que ocurran estas cosas. Vamos viendo imágenes
porque esta responde a la misma historia. Esta es la torre de Don Rodrigo. La torre de Don Rodrigo también se perdió hace siglo y pico. ¿Y estaba ubicada? Estaba debajo del Hotel Reina Cristina. Esta era la torre en la que terminaba la muralla medieval del sur y entraba en la orilla del mar para cortar el acceso del enemigo por la costa. Se perdió y solamente nos quedan litografías e ilustraciones como esta. Y en la siguiente imagen comprobamos cómo la torre de Punta Carnero también existía hace pues 90 años, 80 años. Esta es una imagen de los ingleses que toman una serie de elementos de referencia que ellos controlan desde el peñón. Abajo tenemos el faro y arriba cómo estaba la torre, una enorme torre cuadrangular medieval, posiblemente una torre señorial de repoblación de la zona después de la toma de Algeciras por Alfonso XI en el siglo XIV, pero de esta tampoco tenemos restos más que los que vienen a continuación, que son fotografías tomadas de sus vestigios. Estos son los restos de la torre, con una chiquilla ahí sentada para que veamos las proporciones, y la siguiente imagen, que igualmente es un fragmento de la torre volada con motivo de la guerra civil, que es destruida, y algunos de sus fragmentos ruedan por sus laderas y todavía pueden encontrarse. Pero como decía, todos estos edificios se han perdido a lo largo del tiempo y nosotros lo que conocemos son ya las ruinas de estos lugares. Sin embargo, en la imagen siguiente, pues sí que podemos comprobar cómo la Torre del Fraile se nos cae, se nos desmorona ante nuestros ojos. Esta fotografía es del domingo pasado y podemos ver que está virtualmente perdida. La cara norte, que está en aquel lado, está completa, la cara este a la derecha está completa, de la cara sur nos quedan 2/3 y la cara oeste está completamente derruida. ¿Cuál es la intención que tenemos ahora mismo con esta campaña de difusión, de divulgación que estamos realizando respecto a este edificio? Pues llamar la atención de las administraciones competentes para que afronten de manera urgente la intervención en esta torre, para que no la terminemos de perder y tus hijos o tus nietos tan solo puedan ver un muñón como el que tenemos de la Torre Almirante. Más aún, este proceso de demolición comienza de manera muy acelerada a partir de 2006, por lo tanto, en los últimos 12 años es cuando se ha ido produciendo todo esto. Sin embargo, teníamos en aquel momento un encargo por parte de la Consejería de Cultura de que la torre se restaurase. Y esta es otra historia de esa feliniana de la que decía antes, como la del juez que no hizo caso a la demostración fehaciente que le hicimos de que el fuerte existía, pues una cosa por el estilo. La Consejería de Cultura encarga a una empresa de restauración arquitectónica un proyecto para restaurarlo. Estamos hablando de 2007. Se hace el proyecto por vía de urgencia y se aprueba y existe consignación presupuestaria para afrontar la reforma. Estábamos todos disfrutando, diciendo, hemos llegado a tiempo, por fin, por una vez esto va a salir bien, y surge un problema que resulta absolutamente incomprensible, y es que la torre está en un terreno privado y todos ustedes saben que la ley de patrimonio obliga al propietario a mantener los bienes de interés cultural, pero si no dispone de recursos, pues entonces de manera subsidiaria lo hace la administración, es decir, lo pagamos todo. Estaba todo preparado y solo faltaba ¿qué? El permiso del propietario para pasar hasta el pie de la torre y llevar a cabo la restauración. Y sí, efectivamente, lo que ustedes pueden estar temiendo, no fueron capaces
el poderío de la Junta de Andalucía no fue capaz de encontrar a los propietarios de las fincas para pedir permiso para poder acceder y llevar a cabo la reforma. Como lo oye. Bueno, el resto me lo ahorro, porque claro, detrás llega 2008, Lehman Brothers, la crisis tremenda de la que estábamos saliendo cuando llegó la pandemia, y ya se fueron los recursos, se fueron los dineros, y la torre siguió cayéndose. Yo estoy convencido de que si se hubiese tomado el objetivo en serio, pues indudablemente la administración todopoderosa encuentra a los propietarios, porque no se encuentra para que paguemos multas y que paguemos impuestos como tiene que ser, pues se les encontraría para esto. Nosotros mismos nos implicamos en el proceso, pero claro, nosotros somos ciudadanos de a pie con muy pocos recursos, llamando, preguntando, tal y cual. A una de las propietarias la localicé personalmente, una ancianita que estaba interna en un hospital de monjas, y se me puso al teléfono y le conté, y me dijo que ella estaba encantada, que no ponía obstáculo y tal. Pero no fue suficiente, porque esta propiedad ha sido subdividida en numerosas ocasiones debido a cuestiones de herencia, eran diversos los propietarios, y a pesar de los esfuerzos que se hicieron, pues ya les digo, ocurrió lo que ocurrió. ¿Y ahora dónde estamos? Pues otra vez, 12, 14 años más tarde, diciendo que se nos cae la torre, que no es un riesgo, sino que es una amenaza inminente. Y si tuviésemos la fortuna de que nos hiciesen caso y la administración hiciese lo que tiene que hacer, que es actuar por vía de urgencia, después vendría el problema, supongo, de seguir encontrando a aquellos propietarios que entonces fueron el obstáculo insalvable. Estas cosas ocurren aquí, lo cuentas y no se lo cree nadie, pero es lo que pasa aquí. ¿Es la respuesta que tuviste? Efectivamente. Tenemos un par de imágenes más por completar. Antes de que finalice el tiempo, para completarlo. Damos ya el salto al siglo XX. Fortines de hormigón, nidos de ametralladoras, búnkeres, una colección importante de unos 350 de casi 600 elementos que se construyen durante la Segunda Guerra Mundial. Pero son unos elementos que para nosotros es algo natural. Personas que vienen de fuera no. Personas que vienen de fuera lo ven y dicen, chiquillo, ¿eso qué es? Una maravilla, ¿cómo lo puedes tener ahí a pie de playa? Bueno, incluso en el centro de la ciudad que hemos tenido. Así es, lo has expresado muy bien. Para nosotros son un elemento consustancial a nuestro paisaje. Nosotros no entendemos nuestra costa sin fortines, sin búnkeres. Nosotros no entendemos nuestras costas sin torres almenaras. Por eso no se puede permitir que este tipo de elementos se caigan y desaparezcan, porque son mucho más que un elemento monumental protegido por la ley. Se tratan de construcciones que explican un territorio, que definen una zona, que narran una historia. Por eso no puede perderse la Torre del Fraile, independientemente de lo que cueste, que son cifras que dentro de los recursos de los que dispone la administración, pues son asumibles. Por eso no deben permitirse que se pierdan este tipo de elementos que constituyen, en definitiva, la memoria de un pueblo, y que cuando la gente viene desde fuera contempla estas cosas y alucina. Pensaban que esto solo estaba en Normandía, que esto solo era de la Guerra Mundial. Fíjense, esto está en la zona de Tarifa. ¿Qué ha pasado con ese fortín? Pues que el mar ha ido socavando su base, se ha llevado la arena y el fortín ha basculado. Este está tan bien construido que se ha volcado sin romperse en absoluto. Otros, como el que veíamos anteriormente, está peor construido, está en una ladera y se encuentra en la punta de San García. ¿Sí? Le queda poco tiempo, porque fíjense el sustento que tiene. La cimentación es piedra que ha ido perdiendo la mezcla y el hormigón, y se terminará desplazando y perdiéndose por completo. El de la imagen siguiente es otro modelo más potente, y esta es la última imagen para cerrar de alguna manera el ciclo. Esto está por Betijuelo, ¿no? Creo que está... Efectivamente, Paloma Alta,
justamente. La historia reciente de España está vinculada a la artillería de costa y está vinculada al regimiento de artillería que tenía centro aquí en Algeciras, que se disolvió, ya no existe, y se perdió una oportunidad extraordinaria para aprovechar todas las instalaciones que la artillería española tenía en la costa para crear un auténtico parque temático de la artillería. Estoy hablando de acuartelamientos que estaban en perfecto estado de uso hace 20 y tantos años porque la gente hacía la mili ahí. Y entre ellos, el más destacado, el más espectacular, era Paloma Alta. Piezas del Jaime I, un acorazado, dispersas en varios de estas baterías, cañones como esta de 381 milímetros, que es lo más grande de la artillería española, y que daban material para crear, ya digo, esa especie de parque temático, un punto en el que aprovechar esa infraestructura militar que iba quedando en desuso, que se iba a abandonar y que prácticamente no había que invertir en ellas, sino cambiar la llave de propietario. El Ministerio de Defensa dejaba las instalaciones, se lo daba a la Junta de Andalucía, aquello se adecuaba para campamentos de verano, para alojamiento de visitantes, para turismo, etcétera, con esas instalaciones y con esa maquinaria que en concreto estos cañones pues son un modelo acabado de arqueología industrial. No deja de ser eso, es decir, hacer disparar y funcionar un bicho como ese, pues tiene toda una maquinaria subterránea que permitiría un uso, un aprovechamiento pedagógico, turístico, de creación de empleo. ¿Qué hemos hecho? Pues eso para los que somos especialistas, echar el candado, a los 3 días el candado había sido reventado, se ha destruido prácticamente todas esas instalaciones y la mayor parte de los cañones fueron troceados, vendidos como chatarra y dejando los espacios vacíos, salvo un par de lugares, quedan todavía un par de cañones dobles en el entorno de Tarifa, en la batería de Cascabel y de Vigía, y esos 3 enormes cañones del 381 que estoy diciendo en Paloma Alta, que es el único lugar que tiene una cierta supervisión todavía por parte del ejército, pero todo ha venido a menos, allí entra quien quiere, hace lo que quiere y estamos en el proceso de deterioro para que cualquier día haya que venderlo como chatarra porque no hemos sabido aprovechar un recurso que no olvidemos, no se trata de hacer un homenaje a la guerra, no se trata de nada de eso, se trata de conservar elementos que explican la historia de España, de Europa y por supuesto de esta tierra, no solo por la gente que pudo hacer el servicio militar ahí, no solo por aquellos soldados republicanos represaliados que trabajaron duramente para resarcirse ante el nuevo régimen que se había impuesto tras la guerra civil y que fueron la mano de obra forzada en todos estos lugares, no solo por todo eso, sino porque son las instalaciones que explican nuestra historia, el cómo somos, el de dónde venimos y que al final tenemos unos recursos fantásticos que ya existen y que no hay que recrear, ni hay que comprar, ni hay que inventar. En eso estamos. Don Carlos. Dime. Apasionante, ¿verdad? Por supuesto. Lo de este hombre, para ponerle la misma estatua que vamos a poner del Marqués de Bermún, por cierto, que es una maravilla, pero es un pozo de sabiduría en el que tenemos que beber mucho, sobre todo para seguir hace muchos años manteniendo ese patrimonio y ese entusiasmo con el que él lo cuenta y lo divulga, en esta ocasión a todos los algecireños y campos gibraltareños que nos están viendo. ¿Algo que usted quiere añadir? No, nada. Se nos ha quedado ahí, don Carlos. Hay la torre de Adalides, que fue también víctima cuando la guerra con Estados Unidos. Sí. Es una torre que se conservaba perfectamente medieval, hay fotos de ella, tenemos planos, ha sido estudiada, pero tenía una posición
que era una orientación, servía de punto de orientación para bombardear Algeciras. En 1898 la arrasaron para que no se pudiera ver nada desde el mar. O sea, es que aquí la historia nos da cosas y la historia nos la quita. Don Carlos, muchísimas gracias. A don Ángel, a vosotros. Gracias también, ¿no? Sobre todo por habernos acompañado y habernos ilustrado esta semana con esas fortificaciones que hemos tenido aquí en la ciudad y que por desgracia algunas han desaparecido, pero por fortuna aún estamos a tiempo, si nos lo permite también, en este caso los fenómenos naturales, de mantenerlas y siempre y cuando las administraciones también se impliquen, sobre todo para no perder esos restos patrimoniales que identifican nuestra historia. Lo dicho, muchísimas gracias, Ángel. Ese es el reto, a ver si lo conseguimos, y gracias a vosotros por invitarme. Nosotros siempre vamos a ser un altavoz para estas cositas y para preservar nuestra historia. Señoras y señores, nosotros ponemos punto y final a este ratito que hemos pasado con los amigos de La Trocha y le invitamos a que mañana estén con nosotros de nuevo aquí en su casa, en Onda Algeciras Televisión. Que descansen y hasta la próxima. Clínica Quiropráctica Martín Thompson patrocina este programa. Hay momentos que nuestra salud se ve amenazada privándonos de una calidad de vida sin importar la edad debido a los dolores de espalda. Es por ello que desde la Clínica Quiropráctica Thompson te acompañamos en el proceso para que comiences a vivir nuevamente haciendo de la quiropráctica un nuevo estilo de vida a través de los ajustes manuales. Contamos con más de 33 años de experiencia ayudando a personas a tener una mejor calidad de vida.